Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Arquímedes Serrano Márquez, mi número de matrícula es la 003730 y este es el video correspondiente de la clase de criminología. Pues bien, vamos a comenzar. La política criminal es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, respetando el Estado de Derecho. Para mejor comprender la importancia que tiene la política criminal en la sociedad, diremos que ésta comparte como sustrato base el de ser una política pública, referida a un ámbito determinado del conflicto social, y opera cuando el Estado decide como alternativa otorgarle al fenómeno específico la categoría de delito, y a la persona que lo comete la calificación de delincuente. El Estado debe desarrollar otras estrategias para su superación, sea mediante directrices políticas generales dirigidas a los sistemas educativos, salud, vivienda, de empleo, etc., o mediante acciones específicas para el caso dado y particular. En el primero de ellos, esto es en los casos en que las directrices generales sistemáticas y abstractas están dirigidas a la sociedad en su conjunto como manifestación acreditada del poder público. Diremos que estamos frente a una política pública del mismo orden, y en el segundo, solo a acciones aisladas con las mismas características, pero enfocadas por el Estado para un caso específico y determinado. Así, la política pública comprende a la política criminal y la circunscribe al orden de los fenómenos criminales. Sin embargo, asumiendo esta problemática, proponemos para los fines de trabajo indicar que la política pública es la actividad enfocada en definir y diseñar la intervención del Estado frente a cuestiones socialmente problematizadas, orientadas por las directrices de la justicia, la equidad, la seguridad y el bien común, para procurar la convivencia social pacífica. Describir la política criminal de un país desde su concepción amplia supone analizar variables que no se limitan a la información suministrada por el sistema penal. Sin embargo, no es menos importante analizar las conductas que efectivamente se persiguen con la fuerza punitiva del Estado. El objetivo de esta investigación es analizar la coherencia entre el discurso y la práctica de la política criminal mexicana desde la posible réplica de las decisiones político-criminales de un país como lo que nos pide en la actividad Estados Unidos, en su intromisión efectiva a las libertades sociales e individuales de los ciudadanos. La metodología de análisis consiste a partir de variables comparables y desde la criminalización terciaria en estudiar el panorama general de la política criminal en Estados Unidos, con el fin de evaluar la posible incidencia de sus prácticas en realidad a la mexicana. También se analiza la influencia de las prácticas o movimientos minoritarios de justicia restaurativa que se vienen adelantando en Estados Unidos a partir de un método cualitativo. Se pretende comprender la política criminal macroestadounidense y lo que se denomina en el documento la política criminal disidente de esta política criminal mayoritaria. Para efectos de lo anterior, las preguntas de investigación giran en torno a quiénes están en la cárcel, por qué delitos, cuáles son los límites de afectación en los derechos y con qué objeto. Las anteriores variables nos ayudan a tener un acercamiento desde la criminalización terciaria al panorama general de la política criminal. Sin embargo, para obtener el panorama completo desde la criminalización terciaria, es importante incluir los movimientos minoritarios, los proyectos disidentes de la política criminal general y sobre todo la injerencia que esta política criminal alterna tiene en los territorios, más aún en un sistema federado como lo es Estados Unidos. Si bien las variables de análisis en su mayoría refieren a la situación carcelaria, no se delimita el objeto de estudio de la política penitenciaria, dado que el enfoque no es analizar el sistema penitenciario, sino las causas de algunas de las variables que lo determinan. Ahora bien, recordemos, no es el mismo potencial económico que tienen en Estados Unidos como lo tienen en México. El poder adquisitivo es mayor. En México hoy en día se están haciendo cada vez más grandes el sistema del C5. En Estados Unidos ya cuentan con bases de datos de ADN. En México, por ejemplo, apenas se va a empezar a digitalizar esa parte, a meterle tecnología. Dado entonces este caso, como ejemplo es de que debemos de ver cuál es el territorio para poder saber hacia dónde vamos. Hasta aquí mi video. Muy buenas noches.